Brasil intenta regresar a la normalidad tras más de una semana de violentas manifestaciones. Tras el discurso presidencial de Dilma Rousseff, hoy el panorama en el país es distinto. Aunque los líderes de las movilizaciones sociales anuncian el fin de las protestas, medios locales indican que persisten algunos grupos de manifestantes en varias ciudades de la nación suramericana. En cadena nacional, Rousseff, quien reivindicó las protestas, aseguró que está dispuesta a recibir a los organizadores al mismo tiempo que prometió un gran pacto para mejorar la calidad de los servicios públicos. Expectativa en Brasil tras la alocución presidencial de Dilma Rousseff. Las opiniones de los ciudadanos se dividen luego que la mandataria defendiera las marchas de los indignados. A decir verdad, la presidenta alejó la opinión pública un poco en general, pero creo que hizo un muy buen trabajo con su discurso de hoy. Creo que la gente ha estado dormida los últimos 20 años y este era el momento para demostrar, para tratar de exigir un poco más. Si tenemos el dinero para construir buenos estadios, tenemos dinero para la salud, la educación, simplemente para gobernar el país. Tal como lo afirmó hace una semana cuando empezaron las protestas en las calles de Brasil, la presidenta Dilma Rousseff calificó como legítimas las manifestaciones que le exigen al Ejecutivo una mayor inversión social. En cadena nacional, la jefe de Estado expresó su deseo de recibir a los líderes de las protestas, al mismo tiempo que condenó los focos de violencia presentados durante las marchas. Voy a recibir a los líderes de las manifestaciones pacíficas, a los representantes de las organizaciones de jóvenes, de las entidades sindicales, de los movimientos de trabajadores, de las asociaciones populares. Necesitamos su contribución, las reflexiones y su experiencia, de su energía y creatividad, de su apuesta hacia el futuro y de su capacidad de cuestionar los errores del pasado y del presente. Asimismo, la mandataria negó que los fondos utilizados para la construcción y remodelación de escenarios deportivos fueran parte del erario público. Con relación a la Copa, yo quiero aclarar que el dinero del gobierno federal en los gastos, en los estadios, es fruto del financiamiento que será debidamente pago por las empresas y los gobiernos que están explotando estos estadios. Yo nunca mentiría. Nunca diría que estos recursos salen del presupuesto público. Luego de las declaraciones de Rousseff, los líderes del movimiento Pase Libre, organizador de las movilizaciones, anunciaron que pondrán fin a las marchas argumentando que habían logrado el objetivo de que el gobierno derogara el alza a las tarifas del servicio de transporte público. En entrevista con el informativo de NTN 24, Miguel Ángel Herrera, acompañante del movimiento Pase Libre que convocó las marchas en Brasil, aseguró que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff está en medio de un tiempo difícil y es necesario hacer cambios. Asimismo, dijo que para los manifestantes es necesario creer en las propuestas que les ha planteado el gobierno. Bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Yo considero que está pasando por un momento delicado en su mandato y que realmente tiene que tomar medidas para intentar resolver la situación, ¿no? Vimos la insatisfacción de la gente, del pueblo brasileño en estos días, en esta semana, con todos esos protestos, y pienso que es un momento que puede darse para cambios importantes y espero que así sea, ¿no? Que cumpla con lo que se está proponiendo ahora, ¿no? A las 10:15 de la mañana en Sao Paulo, NTN 24 establece contacto en Brasilia con Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Brasilia. Señor Martínez, bienvenido al informativo de NTN 24 en vivo para nuestra teleaudiencia en América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Muy buen día, Karen, muy buen día, Ronald, y a los demás televidentes ahí en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos de NTN 24. Señor Martínez, ¿cómo amanece Brasil hoy tras el discurso del día de ayer de la presidenta Dilma Rousseff? Brasil amanece calmado. Hay que dejar claro que estas protestas, que sí han sido impactantes y además hemos visto escenas de vandalismo muy fuertes, de choques muy lamentables, estas han ocurrido en momentos y en locales muy específicos. Entonces no se trata de que el país esté en llamas, pero que sí está muy atento, muy alerta, que Brasil despertó para sus derechos. Entonces no estamos en una situación de calamidad extremada, absolutamente, estamos tranquilos, estamos viviendo bien, pero hay este momento muy singular y especial en el país.
¿Considera usted que la intervención de la presidenta Dilma Rousseff ha debido ser antes? Porque vemos cómo después de los anuncios que se han hecho, el país amanece con otra cara. Fue más de una semana de manifestaciones, cientos de detenidos, algunas personas perdieron la vida. ¿Ha debido intervenirse de manera oportuna para evitar esta tragedia y estos enfrentamientos que se dieron en Brasil? Creo que el pronunciamiento de la presidenta, de hecho, fue oportuno, fue humilde, ella no ha sido arrogante, ella supo hablar, supo tener juego de cintura. De hecho, usted dice muy bien cuando se trata de haber tardado tal vez un poco en hablar. El tema es que los gobernantes, las autoridades de Brasil no estaban entendiendo lo que estaba pasando, o tal vez no querían entenderlo, no sé, pero se ve que ella salió con lo mínimo necesario para decirle a la gente que se respete el movimiento y que las autoridades no van a dejar también de definir quién es la persona seria y quién es quien no será la persona seria. O sea, me refiero a los vándalos. Por otro aspecto, tenemos que llevar en cuenta que lo que digo, que el gobierno no tenía muy claro lo que estaba pasando, porque el gobierno ha hecho inversiones muy fuertes en la Unión Nacional de Estudiantes, una entidad que en su momento histórico en Brasil fue muy importante, lideró grandes movimientos políticos y nacionales en el país, como por ejemplo el petróleo es nuestro de Brasil en la década de 50. Solo que esa entidad ha perdido fuerza, ha sido se ha metido mucho con el gobierno y ya los estudiantes no la tienen como su representante. Aún así, el gobierno continúa invirtiendo en esa entidad y cuando pasa lo que pasó, que vimos los últimos 13, 15 días, vemos que los jóvenes fueron a flote sin mando, o digo, sin bajar la cabeza a lo que querían y mucho menos importándose con lo que la UNE, que ni se atrevió a aparecer, podría, digamos así, defender al gobierno. Señor Martínez, la presidenta Dilma la noche de ayer dijo que estaba dispuesta a dialogar. ¿Cree usted que pueda llegarse a un acuerdo entre los líderes de las protestas y el gobierno de Brasil? Es la gran expectativa, es la pregunta de 1.000.000. Ella ya la semana que viene, creo que el lunes, a más tardar martes, se reunirá con alcaldes, con gobernadores del país, de los 27 estados, va a discutir lo que está pasando. Es más que todo una señal, porque no será en esa reunión que se decidirán las cosas, evidentemente que no, pero ella deja primero, dando la expectativa de que habrá un diálogo, dejando claro que ella habla con autoridades, por lo cual estas segundas autoridades de nivel municipal, nivel regional, tendrán ellas que hablar directamente con los jefes, los cabecillas de sus movimientos. Reitero aquí, los movimientos no han ocurrido apenas en las 27 capitales, han ocurrido además en gran parte, si no todos, pero en gran parte de los 5.560 municipios de este país. O sea, se ha discutido de todo. Se ha aprovechado este momento de la Copa, donde la gente se hartó, no en contra de la Copa, no en cuanto a FIFA, pero sí con la situación que es el colmo, según la gente piensa, de que se hace todo por un momento deportivo importante y necesario para el país, pero se dejó, digamos así, aparentemente de lado otros aspectos necesarios a la población. Entonces, esta reunión es más que todo una señal de que si se inicia un diálogo y que la presidenta exigirá a que los gobernantes regionales y municipales pues se sienten con estos cabecillas. Y tal vez en su momento, un poco más adelante, ahí cuando digamos se ponga clara, detallado un montón de cosas, ella pueda sentarse con estos cabecillas. Otro detalle, disculpe alargarme, es que también vemos ahí lo que ella también le dio un llamamiento, le hizo un llamado al Parlamento, al Poder Legislativo en todos sus aspectos, que digamos así en español muy corriente, que se pongan las pilas porque es el legislativo que tiene que entender mejor cómo es la representación al pueblo. Es Manuel Martínez, presidente de la Asociación de Corresponsales de Extranjeros en Brasilia, entregando en NTN24 el reporte sobre la situación que vive el país tras esta más de una semana de manifestaciones que se dieron en la nación y luego tras la intervención y la locución presidencial que hizo Dilma Rousseff. Señor Martínez, gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN24. Muy amable por su tiempo. A usted, Ronald, a usted también, Karen, un fuerte abrazo a toda la audiencia en Caribe, en Latinoamérica y en Estados Unidos de NTN24. Es un gusto participar con ustedes. Muy amable.